Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Negocios Jurídicos. El día de hoy vamos a dar aplicabilidad a los conceptos ya adquiridos previamente con respecto a las obligaciones, los negocios jurídicos, los hechos jurídicos y entre otras nociones jurídicas que nos van a servir de base para el desarrollo de la temática que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, con respecto a lo antes mencionado, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de una figura jurídica importantísima en el mundo jurídico. Y es el contrato, ¿sí? Yo pienso que ya nosotros en clases, en diferentes guías de aprendizaje, ya nosotros hemos tocado un poco con respecto a lo que es el contrato. Si mal no estoy, ya ustedes vieron derecho de familia. Yo recuerdo que nosotros hablamos del matrimonio. ¿Quién puede recordarme qué dijimos con respecto al matrimonio? A ver. ¿Quién me dice? ¿Me están escuchando, muchachos? Profe, buenas tardes. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos partes. Sí, ese es el concepto pues que vamos ahorita a referir, pero estoy primero preguntando sobre unas ideas previas, cómo lo fue el matrimonio en la clase de familia, porque tiene que ver un poco para llegar a ese concepto que tú acabas de darme, que está muy bien. Entonces yo quiero preguntarle a Oyerli, a ver, Oyerli, recuérdame qué dijimos que era un matrimonio. ¿Qué es el matrimonio para ti, teniendo en cuenta lo visto en clase de familia, para llegar a la idea que queremos con respecto a esta clase del contrato? Buenas tardes. Bueno, el contrato, como dijo mi compañera, es la unión de dos personas. Ahí se nace un vínculo jurídico donde pues esas dos personas, por medio por medio del matrimonio, ese contrato se perfecciona. Se hace mutuo acuerdo y con consentimiento de las dos partes. Y básicamente pues se realiza en algunos casos como para proteger los bienes que tiene cada uno. Bueno, ¿quién más quiere dar una opinión con respecto a ello? Senia, ¿estás levantando la mano, por favor? Cuéntame. Puedes abrir el micrófono. A ver, cuando nosotros hacemos referencia al matrimonio, lo primero que tenemos que decir es que, o lo primero que referimos es que era un contrato, ¿sí? Eh, y que al ser un contrato generaba, como lo dijimos en la clase pasada, daba inicio, o podríamos decir que daba origen a unas obligaciones entre ambas partes, entre los cónyuges, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos del matrimonio, para ponerlo como ejemplo. ¿Cuáles eran esas obligaciones? Ayuda mutua, la procreación, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces pongo ese ejemplo para llegar a lo que pues con respecto a esta clase, y es que el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿sí?
entre dos o más personas encaminado a producir efectos jurídicos. Es un acto jurídico bilateral y además debemos manifestar que es fuente de obligaciones, ¿sí? Como cuáles, como el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley, ¿sí? Entonces, al ser fuente de obligaciones, debemos decir que genera para ambas partes, eh, teniendo en cuenta a qué se está obligando, unos deberes y unos principios. Muchachos, están logrando ver la pantalla. Muchachos, En el momento no se ve totalmente negro. eso veo. Un segundo, muchachos. Todavía no, muchachos. No, se sigue viendo oscuro. Profe, una pregunta. ¿Esta clase no está quedando grabada? Sí, claro. Claro que sí está quedando grabada. Ustedes saben que siempre hay que dejar evidencias de todo. Pero denme un segundo que ustedes saben que no falta la dificultad técnica. Bueno, vamos a tratar de compartir aquí toda la pantalla, a ver. Ahora sí logran verla, muchachos. A ver, confirmen. Sí, ya. Perfecto. Entonces, tenemos que decir, muchachos, que al igual que en el matrimonio donde hay dos personas, o podríamos decir que los cónyuges, en este caso, el contrato es un acuerdo de voluntades, es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque para que puedan hacer a la vida jurídica un contrato, pues se necesita de consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede con la voluntad unilateral de una persona para poder desarrollar o poder suscribir un contrato. No, se necesita un acuerdo de voluntades. Es un acto bilateral. Debe haber un acuerdo de voluntades. ¿Sí? ¿Qué elementos encontramos dentro de un contrato? ¿Sí? Se distinguen tres elementos o tres tipos de elementos. Los elementos esenciales, los elementos de naturaleza y los elementos accidentales. ¿Sí? Y a continuación vamos a explicar cada uno de ellos. Esos elementos esenciales son aquellos que lo identifican, lo individualizan, ¿sí? Y por ende, muchachos, lo diferencian de los demás contratos. Estos elementos no pueden faltar eh, al momento de la suscripción del contrato porque pierde la naturaleza o pierde la esencia del contrato. ¿Sí? Esos elementos esenciales son parte esencial, ¿sí? O son parte fundamental para la existencia, no en sí del negocio jurídico, sino de la naturaleza de el contrato. ¿Sí?
Entonces, los elementos de la esencia tienen que ver con la existencia misma del contrato, no el negocio jurídico. El negocio se va a hacer o la voluntad de las partes puede llegar a hacerse. Lo que no se haría es a través de ese contrato. ¿Listo? Entonces vamos a dar un ejemplo con respecto a ello. ¿Sí? Si por ejemplo eh, yo busco transferir el dominio de una cosa, ¿sí? Y obtener un precio o obtener una ganancia, una utilidad por la transferencia de esa cosa, pues yo tendría que celebrar un contrato de compraventa, ¿sí? Pero si le quitamos a ese contrato, a ese negocio jurídico, el precio, ¿sí? No quiere decir que la transferencia no se vaya a hacer, sí se realiza. Lo que sucede es que no podemos llamar a ese contrato compraventa, porque uno de los requisitos importantes de la compraventa es el precio. Si nosotros le quitamos el precio, ya deja de ser o deja de tener los elementos de naturaleza o elemento esencial de la compraventa y pasa a ser otro negocio jurídico. ¿Cuál sería ese negocio jurídico? ¿Quién me dice? Cuando yo regalo las cosas, ¿cómo se llama ese negocio jurídico? Donación. Perfecto. Ya no sería una compraventa, sino que ya estaríamos hablando de una donación, porque es a título gratuito. La compraventa es totalmente onerosa, sea cual sea el precio. ¿Sí? Si usted le quita el precio a la compraventa, pues pierde la esencia. Deja de ser un negocio jurídico, un contrato de compraventa y pasa enseguida a ser un contrato de donación. Y son contratos totalmente diferentes, muchachos. Eso ténganlo muy en cuenta. Bien, entonces acá tenemos los elementos de naturaleza. ¿Sí? Estos elementos, muchachos, llamados de naturaleza, le pertenecen al contrato por ley. ¿Sí? Así el contrato no los estipule, ¿sí? Así usted no refiera a esa circunstancia en el contrato, se va a presumir la existencia del mismo en esa convención que están suscribiendo, muchachos. ¿Sí? Es decir, aunque usted no lo diga, aunque usted no lo refiera, pues simplemente se va a entender, ¿sí?, que usted se encuentra en un negocio jurídico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muchachos. Entonces, aunque usted no lo refiera, aunque usted no lo diga y aunque usted no lo suscriba dentro del contrato, estaremos hablando de la misma el mismo objetivo que usted se está trazando con ese contrato. No requieren estipulación expresa, ya lo he dicho, ¿sí? Puede faltar el documento contractual y sin embargo, pues se consideran dentro del contrato, ¿sí? Un ejemplo de esto es la popular condición resolutoria. Todo contrato trae inmersa una condición resolutoria, es decir, que la parte que incumpla el contrato puede solicitar la resolución del mismo, ¿sí? Puede solicitar la resolución del mismo. Eso está claro y usted no tiene que decirlo en el contrato. Si usted incumple el contrato, entonces pues puede solicitar que que se indemnice o que se proceda con respecto a lo que la norma determina. Eso usted no tiene que decirlo, simplemente si usted incumple el contrato, usted tendrá unas consecuencias jurídicas para
con ese fin, ¿sí? Entonces vamos quedando claros. Los elementos esenciales son los que si no están, la esencia del contrato cambia. Y el ejemplo que pusimos fue, si quitamos el precio de la compraventa, pasará a ser una donación. Y los elementos de naturaleza, ¿sí? Si llegan a faltar, pues se presume que ahí están, porque es una presunción legal, o podríamos decir que no requieren estipulación expresa por parte de los contratantes. Y el ejemplo más claro es la condición resolutoria, ¿sí? Que en ese caso es el incumplimiento del contrato. Otro, el saneamiento por evicción en el contrato de compraventa. ¿Sí? Los vicios redivitorios o los vicios ocultos en la cosa vendida. Eso se puede sanear y usted no tiene que colocarlo o referirlo dentro del contrato. Puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero no es necesario. No es necesario hacer referencia a esas circunstancias. Listo. Y por último tenemos los elementos accidentales. ¿Sí? Y esos elementos accidentales hacen parte de la autonomía de la voluntad, es decir, de la voluntad de las partes. Si usted quiere los coloca y si usted quiere, pues no lo coloca. ¿Sí? Y si usted los coloca, no va a poder presumir o no va a decir que van a cambiar la esencia del contrato, pero tampoco si no los coloca, va usted a presumir que están allí porque no va a ser así. ¿Sí? Si usted no los coloca, no van a ser parte del contrato. Son cláusulas pactadas por las partes y que pasan a ser parte del contrato porque usted lo manifiesta expresamente, ¿sí? En alguna cláusula dentro de ese contrato, incorporada, ¿sí? Podríamos llamarlo cláusulas accesorias del contrato, ¿sí? Modifican el cumplimiento, la transferencia y la extinción de las obligaciones. Ejemplo, el plazo, los intereses. Usted puede colocarlos o como no puede colocarlos. Otro ejemplo puede ser la sanción penal, ¿sí? En ese caso, si usted no lo coloca, pues no se la van a pagar. Pero eh, si la coloca, pues se la pagan, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, muchachos. Eso depende de la autonomía de los contratantes. ¿Quedó claro esto, muchachos, de los elementos esenciales, elementos accidentales y elementos de naturaleza de los contratos? Vuelvo y repito. Los elementos esenciales son de la misma esencia del contrato. Sin ellos no podemos decir que hacen parte eh, o que estamos enfrente de ese contrato. ¿Sí? Elemento, elemento accidental. Si usted lo coloca, se le va a surtir efectos jurídicos esa cláusula, pero si no lo colocas, pues no se harán efectivos, ¿sí? Y los elementos de naturaleza están allí aunque usted no los coloque, porque la misma ley establece que se presumen que hacen parte del contrato. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Listo. Muy bien, requisitos de existencia del contrato. Están ahí, muchachos, ¿me escuchan? ¿Sí? Están ahí, muchachos. A ver, contesten, por favor. Muchachos. Rosángela. Sí, sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno.
Entonces, vamos a hablar ahora de los requisitos de existencia del contrato. Estos requisitos de existencia, más bien, cuando falta alguno de estos requisitos de existencia, se va a generar inexistencia. Ojo, es decir, nunca van a ser a la vida jurídica cuando falte alguno de estos requisitos. Es diferente a la nulidad, ¿sí? Que es falta de validez o los requisitos de validez que vamos a estudiar ahorita. Cuando falta alguno de los requisitos de existencia, el contrato nunca va a nacer a la vida jurídica. Nunca existió, ¿sí? Primer requisito de existencia, que la persona que lo suscribe sea legalmente capaz. Y teniendo en cuenta aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, desde cuando la persona adquiere la capacidad legal para contratar. ¿Quién me dice? Después de 18 años. A partir de que la persona cumpla la mayoría de edad, y aquí en Colombia es a los 18 años. Muy bien, oye. Es decir, que un contrato suscrito, ojo, sin un representante legal, porque puede tener un curador que lo represente, cualquier contrato que suscriba un menor de edad será inexistente. ¿Sí? Será inexistente, muchachos. Porque no está cumpliendo con uno de los requisitos de existencia de los contratos. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y que su consentimiento esté libre de vicios. ¿Sí? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, fuerza y dolo. Es decir, si la voluntad o el consentimiento está viciado, podemos decir que hay algún vicio del consentimiento, pues ese contrato tendrá inexistencia. ¿Sí? No va a existir, no va a surtir efectos jurídicos. Que tenga objeto y causa lícita. ¿Sí? Es decir, usted no puede contratar con objeto y causa ilícita. ¿Sí? Usted no puede realizar contratos de compraventa con objetos ilícitos como por ejemplo lo es la cocaína, la marihuana, son a menos de que la marihuana pues sea medicinal y esté regulada por la ley. ¿Sí? Pero mientras tanto, que el objeto y la causa sea ilícita, no van a nacer a la vida jurídica. Usted no va a poder reclamar si de pronto al momento de revisar su carga de objeto ilícito, pues le llega un poquito menos, ¿sí? Porque no tiene sentido acudir ante un juez porque de una le compulsan copias a la fiscalía porque es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y por último, pues el cumplimiento de las formalidades que genera la falta de solemnidades, ¿sí? Entonces, si por ejemplo usted va a realizar un contrato de compra-venta, ¿sí? Eh, con base a la transferencia de la propiedad de un bien inmueble, pero usted no cumple con una de las solemnidades que es la inscripción en el registro de instrumentos públicos, en la oficina de registro de instrumentos públicos, pues por ende, ese negocio jurídico no va a nacer a la vida jurídica. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar de la clasificación de los contratos. ¿Sí? Vamos a hablar de la clasificación de los contratos. Por razón de sus efectos, pueden ser bilaterales, ¿sí? Es decir, aquellos contratos donde ambas partes se obligan recíprocamente, es decir, ambas partes adquieren obligaciones, ¿sí? Y hay algunos contratos que pueden ser unilaterales y es donde una de las partes se obliga para con otra.
requiere de dos partes, pero solamente una de las partes se obliga. ¿Listo? En razón de su utilidad, son contratos gratuitos aquellos que no reportan ninguna utilidad, ¿sí? Por ejemplo, el mutuo sin interés, eso es un contrato civil que no genera una utilidad y que es entonces gratuito, ¿sí? Los contratos onerosos soportan utilidad para ambas partes, ¿sí? Como por ejemplo la compraventa, ¿sí? ¿Por qué ganan ambas partes? Porque el comprador se beneficia con el inmueble y el vendedor se lucra con el precio pagado, ¿sí? Y en los contratos gratuitos la utilidad es para una de las partes. Solamente una de las partes obtiene una utilidad con respecto al negocio jurídico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta eso. Según la equivalencia de las prestaciones, son contratos conmutativos aquellos donde una de las partes se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es algo conmutativo? Hombre, significa que ambas partes se benefician y tienen una contraprestación, ¿sí? Vamos con varios ejemplos, el contrato de trabajo y el contrato de transporte. Son aleatorios cuando la prestación y la contraprestación consiste en la contingencia o hecho incierto de ganancia o pérdida, como por ejemplo el contrato de seguros, ¿sí? Usted puede decir que se va a activar o se va a hacer efectivo ese contrato solamente cuando suceda el siniestro, ¿sí? O la causa perjudicial o dañosa que ha sido cubierta con el contrato de seguros, como por ejemplo los seguros de vida. ¿Quién me dice que debe ocurrir para que usted pueda cobrar un seguro de vida? Oye, Erly, a ver. Pues que la persona que tiene ese seguro de vida fallezca y entonces su beneficiario puede cobrarlo. Exacto, ¿sí? Usted, obviamente, si usted lo colocan como beneficiario dentro de un seguro, pues lógicamente va a ser alguien cercano, ¿sí? Entonces de pronto no va a ser muy bonito, pero para el ejemplo, la única forma de que usted cobre un seguro de vida es que esa persona que es dueña del seguro fallezca. O, por ejemplo, que ocurra un accidente de tránsito en un seguro de carro, ¿sí? A veces esos seguros o esos contratos de seguro ni se usan. Y a veces cuando suceden los accidentes, las aseguradoras no quieren ni responder. Pero académicamente hablando, entonces estos son, o esto podríamos decir, que es un contrato aleatorio, porque se necesita de una circunstancia, de una contingencia, un hecho incierto, para que pueda hacerse efectivo ese contrato. Otros ejemplos de contratos aleatorios, el juego, las apuestas, ¿sí? Usted compra un chance, ¿qué debe suceder? Hombre, que caigan los números. ¿Está contratando? Sí, está contratando porque usted decide comprar un número de lotería y al momento de que caigan los números, la otra persona debe pagarle. Según la forma como existen. Y si se dan cuenta, muchachos, estas clasificaciones que estamos viendo tienen mucha concordancia con lo de las obligaciones. Entonces, para que vean que la clase de obligaciones sí sirve para con respecto a esto de los contratos. Entonces, según la forma como existen, los contratos pueden ser principales o
subordinados o dependientes, como lo quieran llamar. ¿Sí? Los contratos principales subsisten por sí mismos. ¿Sí? Y los accesorios o de garantía o subordinados son los que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. ¿Sí? Por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca es un contrato en donde usted garantiza el cumplimiento de una obligación de crédito principal, una obligación personal. ¿Sí? Y según la manera como se perfecciona, son contratos consensuales los que se perfeccionan con el mero consentimiento, como por ejemplo la compraventa del inmueble, de un bien mueble, ojo, ¿sí? El consentimiento no requiere ritualidad, no requiere una solemnidad. Por el contrario sensu, los contratos solemnes requieren una formalidad especial. ¿Como cuáles? Como las compraventas de bienes inmuebles. Usted puede consentir, ojo, puede consentir, puede tener toda la voluntad de transferir dominio, pero si usted esa compraventa no la eleva a escritura pública, si usted esa compraventa no, después esa escritura que contiene la compraventa no la lleva a registro de instrumentos públicos, pues no va a surtir efectos jurídicos, ¿sí? Y si usted no cumple con eso, pues ese contrato no existe. Ese contrato será inexistente. Entonces, tengan eso muy en cuenta, muchachos. Preguntas hasta aquí, muchachos. Bueno. Bien, según la forma en cómo se produce la relación jurídica, son contratos de adhesión en los que una de las partes se adhiere a las estipulaciones contractuales ya establecidas por la otra parte. ¿Sí? Es decir, llego yo como un tercero, pues yo tengo que acogerme a lo que esas partes han suscrito. ¿Sí? Recuerden que un contrato no solamente es bilateral, sino que también puede ser suscrito por dos o más personas. ¿Sí? Bien, y según cómo se va produciendo las obligaciones, son contratos de ejecución instantánea en donde se cumplen en el momento mismo de la celebración del contrato, ¿sí? Es decir, inmediatamente. No hay un plazo pactado para el cumplimiento de las obligaciones que se generan en ese contrato. Y en los contratos de trato sucesivo, las obligaciones se cumplen periódicamente, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de suministro son contratos a plazo, ¿sí? Se pactan obligaciones que se cumplen por etapas. Entrega de mercancías, ¿sí? Como ejemplo de esa circunstancia. Y podemos decir, para finalizar pues ya con la clase del día de hoy, que encontramos contratos individuales, ¿sí? Y eso es dependiendo de lo que se requiera, donde cada uno de los contratantes donde se requiere el consentimiento individual de cada uno de los contratantes para que se perfeccione el contrato. Es decir, sin la
sin la llegada de estas personas a la suscripción del contrato, pues ese contrato no tendrá vida jurídica. Y son colectivos cuando no se necesita la voluntad de todos, sino que simplemente con el voto mayoritario, es decir, la mayoría o democráticamente, se pueda suscribir ese contrato. Eso más que todo se da en los contratos de sociedades, muchachos. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro, muchachos? Bueno, ven un segundito.